Amén. Sí, le damos nuevamente una cordial bienvenida a nuestros queridos hermanos y amigos que nos están visitando en esta noche. Amén. Vamos, sí, con este mismo entusiasmo, vamos a continuar, sí, este precioso culto, pero sentándonos a la mesa espiritual que es su palabra. Amén. Para ello les invito a abrir la escritura en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan. Amén. Evangelio de Juan, capítulo número 2, verso número 1, ¿sí?, al versículo número 4. Evangelio según San Juan, capítulo 2, verso 1 al 4. ¿Sí? Si lo ha encontrado, símbolo de que lo ha encontrado, vamos a ponernos en pie para dar, ¿sí?, honra también, ¿sí?, a esta, la palabra de nuestro Dios. ¿Lo tiene ya? Si alguien no ha traído la Biblia, puede, ¿sí?, puede hacer la lectura junto a su hermano o amigo que está junto a usted. Dice el Señor: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido o no ha llegado mi hora. Amén. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Sí, inclinando nuestro rostro, oremos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, nuevamente, mi Dios, tu palabra es proclamada en medio de esta tu casa de oración. Pedimos que sea el Espíritu Santo trayendo la asistencia, mi Dios, a este lugar. Su presencia, su ayuda, su socorro. Que sea, oh Dios, tu glorioso Espíritu el que ministre nuestras vidas. Y que sea tu palabra, Señor amado, trayendo también para el enfermo sanidad. Para aquel que está, oh Dios amado, Señor, en angustia, trayendo liberación y restauración, Señor amado, conforme a la multitud de tus misericordias. Provéanos, oh Dios, conforme a tu gloriosa presencia, todo aquello que nuestra alma, nuestro cuerpo, Señor, y nuestro espíritu necesita. Te lo pido, oh Dios, en el nombre de Jesús, y te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Podemos tomar nuestros asientos. Gloria sea el nombre, sí, del Señor. Bien, mis amados, vamos, sí, a concentrarnos en el texto bíblico. Recuerde, Evangelio de Juan, capítulo número 2, verso 1 en adelante. Entendamos, sí, primeramente este verso, el verso número 1. Al tercer día, dice la Escritura, sí, se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Ahora, entendamos cada texto. Recuerde, como yo lo he venido remarcando a lo largo del estudio bíblico, sí, cada término en la Escritura no está en vano. Cada expresión bíblica tiene un contexto que debe de ser considerado, ¿sí?, para nuestro aprendizaje y para extraer de él la lección espiritual para nuestra vida. Ahora, dice el verso número 1, al tercer día. Recordemos que Jesús no se encontraba primeramente en Caná, ¿sí?, sino que se encontraba en otra región, ya que había reclutado, por así decirlo, a dos más de sus discípulos. Es decir, ¿a quién? A Felipe y también a, usted lo sabe,
Natanael. Amén. Eso lo puede ver, por favor, acompáñeme en el verso número 43, cuando dice la escritura del capítulo 1 de Juan. El siguiente día quiso Jesús ir, ¿a dónde? A Galilea, sí, y encontró allí a Felipe, y luego llamándolo, también a su vez llamó a Natanael. Pero ya no se encontraba en Galilea, ahora se encontraba en Caná de Galilea. Sí, los entendidos en cuanto a distancia, sí dicen que pudo haber existido, sí, algunos 2 días de camino para ir hasta Caná de Galilea. Ahora bien, es decir que al tercer día de ese encuentro que tuvo Jesús con estos 2 discípulos, es que él arriba a un lugar llamado Caná. Ahora, la Biblia especifica que no solamente se llevaba a cabo una boda, sino que habían bodas en Caná. Esto es importante considerar por lo que va a suceder más adelante. Recuerde, regrese conmigo al verso 1. Al tercer día se hicieron, y ahí habla el término plural, unas bodas. Sí, unas bodas obviamente en un solo lugar, en Caná de Galilea. Ahora, entendiendo esto, mi amado hermano, sí, bien podríamos decir que la fiesta que se estaba llevando en esa pequeña región no era algo que pasara desapercibido, sino que esa fiesta debió haber sido eso, una gran celebración. Pregunto a manera de estimación personal, a una boda, sí, por lo general, ¿cuántos invitados cree usted que pueden llegar? Entre parientes, amistades, sí, y gente que usted aprecia, que desearía que esté en una boda. Tirando un número promedio, ¿cuántas personas? En una boda, mire que la gente siempre se congrega en 2 eventos cuando es, si diríamos, de conglomerado de familia. En una boda y en un funeral. Amén. Es donde más acude la gente. A una boda o a un funeral. Y de hecho un funeral con mucha más, sí, razón. Ahora, una boda, ¿cuánto cree usted que podría albergar? Ahora, recordando esto, para poner un poquito más de ingrediente histórico en el asunto, un judío, mi amado hermano, no tenía en sí mismo, ¿sí?, como para poder ver de una manera de descendencia, no eran pocos. Por lo general una familia judía tenía de 12 hijos en adelante. Pocas eran las familias que tenían poco número en cuanto, sí, en este caso a familiares, y estos a su vez casados, y esto a su vez con hijos y nietos. Era algo tremendo. Ahora, echemos un número promedio. ¿Creería usted bien una estimación de 300 a 500 personas por cada familia como invitados? Ahora recuerde, la escritura dice que se estaba llevando en Caná, ¿sí?, ¿cuántas bodas? No hay número exacto, solo dice unas bodas. Es decir, que muchos, sí, o muchas parejas, sí, lograron ponerse de acuerdo y hacer una sola celebración. Es decir, sí, obviamente ubicando a cada invitado de acuerdo al sector donde sí pertenecía la familia de esos novios, tanto de la novia como del novio. Ahora, una boda, mi amado hermano, en épocas judías, aún en la actualidad, pero con ciertos cambios, obviamente por muchas situaciones, ¿sí?, aún hasta de la tecnología, pero una boda judía o una boda oriental en el oriente dura aproximadamente, sí, 7 días. 7 días. Sí, no todo el día, pero cada día un tiempo, sobre todo arrancaba desde el día miércoles, sí, en adelante. Del día miércoles en adelante. A raíz de las 6 de la tarde, al declinar el día y empezar el nuevo día. Recordando que el horario judío es muy diferente al horario nuestro, ¿sí? El calendario que ellos tienen difiere con el calendario romano que tenemos nosotros, ¿sí? Una festividad de boda duraba 7 días. Y todo esto sí conllevaba a una gran inversión por parte, a diferencia de la actualidad, por parte del novio. El novio era el que aportaba, sí, durante toda la festividad, sobre todo a la hora de repartir el alimento y la bebida para todos los invitados. Sí, más allá
de la fuerte cantidad de dote o dinero o propiedades que tenía que dar como compensación. ¿A quién? Al padre de la novia, para poder sacarla, sí, simplemente en esos 7 días, sí, para sacarla, obviamente, sí, para la festividad. Él no podía sacarla de su casa si no había dado primeramente la dote. Ahora, para pedir la mano de una novia, en aquel entonces se la pedía con 1 año de anterioridad. Aquí se la pide un viernes y el sábado se la están llevando. Sí, son costumbres y esa es nuestro modismo, sí, dentro de nuestra cultura. No, allá se la preparaba y se la anticipaba 1 año antes. Por eso fue que José, luego de haber desposado a María, la había desposado, no estaba casado. Desposado estaba pedida en matrimonio, separada. Pero ya las acciones, una vez desposada, era prácticamente como haberla ya pedido en matrimonio. Y si alguien en ese periodo de 1 año, por A o B motivo, perdía, no con el novio, si su virginidad, era considerada adúltera y también podía ser llevada a la pena de muerte. El asunto era bastante serio. Amén. Ahora, eso estudiando un poquito o analizando un poquito el contexto histórico y cultural de la época. Recuerde esto, mi amado hermano, muchas bodas se estaban llevando a cabo en un solo lugar llamado Caná de Galilea. Ahora, verso 1 termina diciendo: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí. ¿Quién? Ya se encontraba allí la madre de Jesús. De pronto él pudo haber sido que llegó al tercer día de la festividad. Recuerde, ¿cuántos días duraba? 7 días, suavecito, 7 días de festividad. Ahora, Jesús llegó a ese lugar. Verso número 2. Y fueron, no estaba invitado, pero cuando llegó, ¿qué pasó? Y fueron también invitados a las bodas. Recuerde, nuevamente el término plural. Mire cómo le hago remarcar esta situación, porque más adelante lo vamos a considerar. Fueron también invitados a las bodas Jesús y aún de pronto hasta desconocidos, porque con Jesús, ¿quién venían? Sus discípulos. Sí, fueron también invitados sus discípulos. Verso número 3. Ahora bien, vamos a entrar en otra temática. Para mí ha sido bastante difícil, sí, poder desarrollar esta pequeña lección espiritual fundamentado en este texto por las malas interpretaciones que el pueblo, sí, o en este caso la gente, a la hora de justificar sus deseos desordenados, sí, tratan de tomar de este texto que Jesús sí contribuyó para la borrachera o la embriaguez dentro de una boda. Y por ende dicen, si Jesús tomó o Jesús proveyó, yo también. Sí, bueno fuera que tomaran ese texto más todos los otros textos, pero no, solamente se quedan con ese. Sí, bueno fuera tomar este y tomar todos los demás, sí, para poder también vivir las experiencias gloriosas de otros textos bíblicos que el Señor quiere que usted y yo también compartamos. Pero bueno, vamos de igual manera a seguir profundizando en el pasaje bíblico. Ahora, dice el Señor, verso número 3, obviamente era hasta cierto punto algo, si bien es cierto, no previsto, pero sí dable o considerable por la cantidad de gente. Recuerde, aquí para celebrar esa boda se debieron haber puesto de acuerdo todos los novios que estaban llevando a cabo dicha celebración. De seguro que sí. Ellos han de haber dicho, bueno, si hago yo la boda solo, sí, evidentemente como el pueblo judío es bien numeroso y cuando se hacía una boda no venía solamente el papá y los hermanos, sino que venía hasta el barrio entero, sí, la boda se podría decir que se salía de proporción en cuanto a número, pero era una fiesta y era una costumbre el hacerlo. Los novios debieron haberse puesto de acuerdo, decir, a ver, yo pongo tanto, tú pones tanto, sí, pero el asunto es que podamos todos compartirnos en parte los gastos, sí, de estas bodas. Verso número 3, pero oh sorpresa, dice la Biblia, y faltando el vino. Faltando el vino, recuerde,
muchas bodas se estaban llevando a cabo en un solo lugar. Verso 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús, verso número 3, le dijo, ¿a quién le dijo? A Jesús, a su hijo. Le dijo, no tienen vino. No tienen vino. Ahora, entendamos algo antes de adentrarnos en este texto. Jesús ya había arrancado o había ya dado inicio a ¿qué cosa? A su ministerio. Una vez iniciado, ¿sí?, en ese sentido, su ministerio, automáticamente Jesús dejó de ser hijo, ¿sí?, ¿de quién? De María. ¿Sí? ¿En qué sentido? En el sentido netamente de su propósito espiritual. Sí, porque ahora se preparaba para cumplir el propósito de su Padre celestial. Los historiadores dicen, mencionan, no es comprobable porque la Biblia no lo acentúa así. Dicen que el padre natural de Jesús, es decir, José, murió prematuramente cuando Jesús tenía alrededor de cerca de 15 a 16 años de edad. Sí, un accidente laboral, vuelvo y repito, no está en la Biblia, simplemente son argumentos históricos, pero que también no tienen fundamento. Pero dicen que él murió prematuramente, sí, y por eso desapareció también muy temprano del escenario bíblico. Ahora, dice la escritura que fue María la que fue a Jesús y le dicen, no tienen vino. Bueno, Jesús ha de haber dicho para sí, ¿y si yo no me estoy casando? Por lo menos yo soy ¿qué cosa? ¿En calidad de qué estaba Jesús ahí? En calidad de... Usted como invitado, ¿qué es lo que hace? Va a un lugar, va a una fiesta, se sienta y espera que a usted que lo atiendan, que lo sirvan. Si no hay torta, ¿qué va a hacer? Compren otra, pues va a decir. Sería un poquito absurdo, ¿no? Que lo invitan a una fiesta, como en una ocasión escuché de una hermana que asistía a una iglesia. Sí, ella le encantaba armar fiesta. Sí, pero cada vez que lo hacía, decía, usted trae la torta, usted trae la cola, usted trae los panes, usted trae... Pero el cumpleaños era del marido. Sí. Pero bueno, la gente animada dice, bueno, está bien, la cosa era estar o pasar un momento agradable. Ahora, mi amado hermano, Jesús estaba ahí primeramente en calidad de invitado. Primer punto, no tenía responsabilidades con esa fiesta. Más allá la de ser atendido y disfrutar de la alegría de que los matrimonios, recuerden, no era uno solo, muchos matrimonios habían ahora sí formalizado una relación. Ahora, vamos extrayendo lecciones espirituales básicas dentro de este texto. Sí, por ahí escuché el día de hoy en una reflexión bíblica con respecto a esto. Sí, ¿en qué sentido? Hablando acerca de los invitados. Si usted quiere una fiesta donde todo tiene que ser de alegría, todo tiene que ser de algarabía en el Señor, usted tiene que seleccionar a los invitados. Y obviamente Jesús era un invitado de calidad dentro de esa fiesta. Amén. Si usted invita al bochinchero, si usted invita, ¿sí?, en este caso al peleonero a su fiesta, no se queje si al término de la fiesta hay problema, ¿verdad? Es decir, que en ese sentido los invitados fueron seleccionados. Sí, simplemente doy esta acotación, pero quiero ir un poquito más allá. Jesús estaba en calidad de invitado, pero de manera ya ministerial, Jesús ya había empezado a ejercer su supremo llamamiento. Jesús estaba ahí como el Hijo de Dios. Jesús ya había empezado a reclutar gente para la obra que el Señor le había así encomendado, sus discípulos. Ahora él ya no se debía a su madre, ahora se debía a su Padre celestial y tenía a su alrededor discípulos que estarían atentos a toda situación que Jesús realizara de ahí en adelante. Jesús ya estaba también ahí como maestro, recuerde, él estaba presente y sus discípulos juntamente con él.
Hago énfasis en esto por la contestación muy particular que Jesús le va a dar a su madre. Verso número 4. Jesús le dijo, ¿a quién? A su madre. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Diría cualquiera, wow, ¿qué respuesta es esa para una madre? No, mi amado hermano. De hecho, Jesús nunca la ofendió. Y el término como tal no es ofensivo. El punto es que Jesús estaba ya ejerciendo su ministerio. Recuerde, junto a él estaban también sus discípulos. Y él tenía que dejar una prevalencia mucho más alta que cualquier relación familiar. Recuerde que en una oportunidad Jesús, estando en plena predicación, en plena disertación del mensaje, alguien de sus discípulos se le acerca y le dice: hey, Jesús, ¿qué cosa? Tu madre y tus hermanos están allá afuera esperándote. Le interrumpen de una manera abrupta en plena enseñanza. Es como que alguien me diga en este momento: pastor, un ratito, afuera está su papá que lo está esperando. ¿Cuántas veces usted ha pasado situaciones como esta? Que está de pronto tratando algo muy importante y alguien de una manera imprevista va y le interrumpe, y a veces es por algo que no digo que no vale la pena, pero de pronto algo que sí puede esperar un momento más porque está atendiendo algo importante. Cuando eso sucedió con Jesús en una segunda oportunidad, Jesús, queriendo encaminar o queriendo pasar por alto esa distracción, dijo: mi Padre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. ¿Para qué? Para darle énfasis a su nueva faceta en esta tierra. Ya no como hijo de hombre, aunque lo era, pero estaba ejerciendo, su ministerio como hijo de Dios en esta tierra. Jesús, mi amado hermano, en esa situación, y al recibir la noticia de que había faltado o escaseado el vino en esa fiesta, Jesús le dice a María: ¿qué tienes conmigo, mujer? Es decir, yo ya dejé de ser el hijo de mamá. Yo ya dejé en ese sentido, de recibir instrucciones de parte tuya. Ahora estoy dispuesto a recibir nuevas instrucciones, pero ya no de parte de ti, sino de parte de Dios. Si esta verdad espiritual la pudiéramos, enraizar en nuestro corazón, sería fantástico, mi querido hermano. Ahora, me encanta porque todo esto pasa dentro de un matrimonio. Eso me encanta. ¿Por qué? Porque si un lugar de plataforma para empezar a hacer milagros tuvo Jesús, el mejor lugar para hacerlo fue el haberlo hecho dentro del inicio de un matrimonio. Amado hermano, fue lo mejor que pudo haber hecho Jesús. Hasta cierto punto, recuerde, Jesús sabía todas las cosas que iban a suceder. Él era Dios también. ¿Tú no crees que Jesús sabía anticipadamente que el vino se iba a acabar? Claro que sabía. Como muchas veces puede pasar en un matrimonio. ¿Tú crees que el Señor no sabía que ibas a fracasar en tu relación de matrimonio? Claro que lo sabía. ¿O es que acaso tú crees que Jesús o Dios está desentendido de todas las situaciones que vives día a día dentro de tus cuatro paredes? Él las conoce al detalle. El punto es si te atreves o no a buscarlo en medio de esa necesidad. María lo hizo. Y le dejó a la voluntad de su hijo, o a la voluntad de Dios, el que la asistiera o no. ¿Cómo reacciona? En segunda parte, primero, recuerda, Jesús le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Jesús le está diciendo: yo ya dejé de ser hijo de mamá. Verso número 3. Perdón, verso número 4. Segundo, aún le dice:
aún no ha venido. Ahora recuerda, cuando él dice no ha venido mi hora, muchas cosas pueden salir, muchas cosas se pueden discernir en este texto. Bien pudo haber dicho no ha llegado mi hora cuando sea glorificado, y eso debió haber pasado en su resurrección. No ha llegado mi hora porque a la verdad yo no recibo instrucción de hombre. Recuerde que él está ahí como hijo de hijo de Dios. No estoy en calidad de hombre, sí, para recibir órdenes de otro hombre. Estoy en calidad de hijo de Dios para hacer las obras cuando Dios me diga que las tengo que hacer. Jesús le responde en ese sentido, no ha venido mi hora. Es decir, voy a hacer milagros, claro que sí, pero no bajo tu voluntad. No bajo lo que tú me dices, sino bajo la dirección de mi Padre. No le digas a Dios lo que tiene que hacer. No pretendas decirle a Dios qué es lo que Él tiene que hacer para poder encontrar una solución a tu problema. Cuando ella recibe esta respuesta, mira, no se enoja. Si Jesús se hubiese portado a un desnivel, si hubiese tomado una actitud contraria u ofensiva, yo le aseguro que su madre le hubiera llamado la atención. ¿En frente de quién? ¿Quiénes rodeaban a Jesús? Sus discípulos. Amado hermano, usted no deja de ser padre o no deja de ser madre porque sus hijos crezcan. Y si un hijo no se porta a la altura, sí, del respeto, a la altura de la obediencia, aun cuando sean viejos y usted viva, usted tiene derecho de llamar la atención y de corregirlo si fuera posible. Amén. Me contaron el otro día una anécdota, sí, de un varón que viene a la iglesia. No sé si está por aquí para que me respalde o por lo menos me diga amén, sí, a lo que voy a decir, pero voy a utilizar lo que él dio como testimonio. Un día contaba él aquí desde el púlpito, si un padre llamó a todos sus hijos, ya un padre de edad, avanzado en edad, sí, y los puso a toditos en fila, ya hombres viejos, casados. Agarró un látigo y les metió palo a toditos. Sí, sí, la mamá fue, no, perdón, me están corrigiendo, la mamá, con mucha más razón todavía. Sí. Y dijeron, mamá, ¿pero qué hace? ¿Por qué nos pega? Para que recuerden que cuando sean viejos, yo sigo siendo su madre. ¿Cuántos saben que los padres no pierden autoridad, aun cuando sean ancianos? Y si Dios te da el privilegio de tenerlos, hónralos, porque honrándolos, Dios te alargará días de vida también a tu vida. Amén. Ahora, si Jesús no hubiese respondido a la altura, si de la obediencia y del respeto, de seguro su madre hubiese llamado la atención a su hijo. Y también Jesús hubiese pasado una gran vergüenza. ¿En frente de quiénes? De sus. Hubieran dicho, wow, este que recién hizo un milagro acá conmigo en la pesca, ¿sí? Ahora está deshonrando a su madre. Pero no fue así. Verso número 5. Dice el texto. Su madre entonces dijo, ¿a quiénes? A los que servían. Sí, de seguro María estaba en esas bodas, sí, asistiendo a alguna de las novias o de los novios. Su madre dijo a los que servían, sí, haced todo lo que os dijere. Ahora, esto tira abajo un fundamento religioso tradicionalista. Sí, ¿por qué? Mucha gente asume que María es la gran intercesora entre Dios y los hombres. Amado hermano, María fue una mujer muy respetable, tal cual como lo fue Moisés, como lo fue Abraham, como lo fue el apóstol Pablo y otros personajes dignos de consideración. Pero María también necesitaba ser salva. ¿Por qué? Porque en su humanidad la Escritura dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Si usted tiene alguna duda, yo le invito a que escudriñe la Biblia y vea usted, compruebe usted dónde en la Biblia está que ella sí fue ascendida a los cielos.
como la religión tradicional nos quiere hacer creer, no lo va a encontrar en la Biblia. Lo podrá encontrar en un catecismo, de seguro que sí, pero el catecismo no es la Biblia. Son doctrinas hechas por hombres donde las tradiciones han pesado más que la misma regla de la palabra de Dios. Y Jesús en ese sentido fue muy tajante y fue confrontador cuando expuso los males de las tradiciones en función de la obediencia a la palabra de Dios. Más bien Él les dijo: ¿por qué por vuestras tradiciones quebrantáis el mandamiento? Ella, sí, frente a la respuesta de Jesús, obviamente tuvo que haber recapacitado y haber dicho para sí: es verdad, yo ya no le rijo a él, sino que ahora su vida, sí, y su labor demanda otro rumbo, sí, para las cosas que Dios ahora quiere en su vida. Ella entonces le dice, verso 5: haced todo lo que él, sí, o lo que os dijere. Si él les decía: señores, aquí no pasa nada, el vino se acabó y punto, ¿qué tenían que hacer los sirvientes? ¿Sí? A cruzarse de brazos y decir: ¿tienen vino? No, vino ya no hay. Más bien, se fue. Jesús, por su parte, sí, veamos cómo reacciona. Y estaban allí, verso número 6, 6 tinajas de piedra para agua. Ahora, ¿qué función cumplían esas tinajas? El texto lo dice: conforme, óigalo bien, conforme al rito de la purificación de los judíos. Recuerde que estas tinajas las tenía por lo general toda familia judía. Sí, servía justamente para eso, para cumplir una función, sí, de limpieza exterior, porque todo judío, sobre todo los que venían a casa, llegaban polvorientos, y para poder recibir limpieza tanto física del polvo y como espiritual en simbolismo, acudían a lavamientos externos para simbolizar limpieza también espiritual. Cada familia lo tenía y formaba parte del rito y de las costumbres de las leyes mosaicas. Ahora, Jesús, ¿qué es lo que hace? Toma esos depósitos para hacer en ellos lo que usted va a escuchar más adelante. Verso número 6. Estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían alrededor, dice ahí, de 2 o 3 cántaros. Traducido a litros es de 20 a 30 litros de agua. Sí, de 20 a 30 litros de agua. Otros mencionan en otros escritos, sí, pero ya no bíblicos, sino más bien extra bíblicos, hasta de 40 y de 45 litros de agua. Todo iba en función del tamaño del cántaro y también de la cantidad de las personas que podían vivir en una casa. Recuerda, estas casas eran muy numerosas en cuanto a familias. Ahora bien, Jesús sí hace traer, pongamos el promedio, 30 litros, sí, o 40 litros. ¿Cuántas tinajas habían? 6 por 4, 200, redondeemos, 250 litros. Ahora, ¿cuántas bodas estaban llevando a cabo? ¿Una? ¿Quiere ponerle un número? 2. Si hubiera sido 2, de seguro la Biblia lo hubiera dicho. Pero como fue muchas bodas, mínimo yo le calculo que han de haber sido entre 5 y 10 bodas. Entre 5 y 10 bodas. Pregunto, ¿cuántos invitados debieron haber existido en esas fiestas? Seamos pobres a la hora de tirar números. Póngale 100. Yo creo que en el hogar o la familia más pobre,
sí, o de escasos recursos, dice, invitemos a poquitos. ¿Y cuántos tiene? Tengo solo 100 nomás. Y sacando a la comadre, sacando al tío, sacando al que me cae mal, saca a la vecina, saca al compadre, dice, no, este no, que este de aquí no vino la otra vez, que este me debe, y lo saca. Póngale 100. Yo sé que es mucho más, mucho más. Si Jesús, obviamente, que cayó, lo invitaron, y Jesús no vino solo. Llevó su grupo, ¿verdad? De seguro ellos ni conocían al novio. Verso número 6. Estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Verso 7. Jesús les dijo, ¿a quiénes? A los sirvientes: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo, dice ahí, al maestresala, que en pocas palabras es, sí, al mayordomo o al encargado. El maestresala, sí, tenía la función de controlar a cada, sí, diríamos, persona encargada de celebrar una boda. Como ahí habían, sí, muchas bodas celebrándose, el maestro principal prácticamente, sí, orientaba a los oficiales encargados de cada fiesta la organización. Él era como un coordinador. Sí, haga de cuenta, mi querido hermano, como cuando alguien tiene, sí, una presidencia. Para poder encargar el oficio, sí, contrata a muchos ministros para poder administrar las diferentes entidades del Estado. El maestresala, póngalo como un presidente que tenía a su cargo otros encargados para que estos a su vez, sí, pusieran el orden establecido en cada celebración. Y como era la fiesta, era la mega fiesta, sí, se necesitaba un coordinador general. Esa era la función del maestresala. Verso número 7. Jesús les dijo, llenen estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Ahora recuerden, los que fueron y tomaron las tinajas y las llenaron, sabían de qué estaba lleno. ¿De qué estaba lleno? De agua. Amado hermano, sí, a veces las cosas no son como parecen. Mi amado hermano, sí, estos hombres que hicieron todo esto solamente se limitaron a hacer lo que Jesús les dijo. Y yo les aseguro que cada uno de estos servidores han de haber dicho para sí, pero ¿para qué agua? Si aquí a la verdad lo que se acabó fue el vino. También han de haber mencionado en su interior, y aquí esta agua es para la purificación. Y aquí ya esa situación o ese ritual, sí, ya se llevó a cabo. Aquí estamos en una boda. Amado hermano, algo te quiero sí dejar bien en claro. Cuando Jesús o cuando tu Dios, sí, cuando el Espíritu Santo te ha pedido que hagas algo, por muy incoherente que sea, por muy ilógico que esto se vea, no cuestiones los métodos de Dios, más bien acéptalos, porque si tú le obedeces, Dios se glorifica en la obediencia y no en el cuestionamiento de las cosas. Es preferible obedecer que a cuestionar lo que Dios te dice. Amén. Ellos simplemente lo hicieron. Ahora, yo me imagino que ellos lo hicieron y con gran temor, no cuando Jesús se los dijo, sino cuando fueron a donde el maestro, al maestresala. Bien pudieron ellos haber dicho, si le llevamos agua al maestresala nos la va a tirar por la cabeza. Sí, va a pensar que nos estamos burlando. A la verdad, Jesús no era el organizador de la fiesta. Y el responsable de que los detalles de la fiesta estuviesen, sí, de alguna manera en su punto, era el maestresala. Ahora, la escritura menciona en el verso número 8, en la parte final, y se lo llevaron. Ahora, cuando el maestresala probó el agua, ahora la Biblia es clara,
¿Qué fue lo que probó? Probó, ¿qué dice? El agua, pero algo había sucedido. Jesús había hecho algo ahí. El agua hecha vino. Ahora, contabilicemos. ¿Y por qué hago tanto énfasis en esto? Para tirar abajo el fundamento de los borrachos. Porque yo di un número aproximado de cuántos invitados. Dígame usted, 100 invitados hay en una boda regular. ¿Cuánto hay? La más bajita, 150. De 150 a 200. ¿Sí o no? ¿Cuántas bodas cree que usted había ahí? Lo más bajito, 5 por 200. Mire que estoy siendo bien condescendiente. Póngale 1000 invitados como mínimo. Yo sé que habían más. Yo sé que habían muchos más. Sí, porque no solamente eran la familia los que llegaban a la boda, eran inclusive las amistades, los amigos, sí. Aún si habían mercaderes, es como el día de ayer que estuvimos en una fiesta. Aún el vecino que pasa, si está repartiendo comida, también recibe el plato. Es verdad, sí. Ahora, dice la escritura que cuando probó el maestresala el agua hecha vino, sin saber, ¿quién no sabía? Y eso es lo maravilloso de todo esto. Cuando uno confía en Jesús y hace lo que Él dice, amado hermano, tú no te das ni cuenta cuando ves transformado el corazón, sí, de un ser humano. Yo no sé en qué punto me comencé a enamorar de Cristo. No sé, no le puedo decir esa fecha, ese día. Yo sé que para otros dicen, hermano, yo recuerdo perfectamente qué fue lo que pasó. En mi caso no fue así. Algo sí ha pasado. Es que Cristo día a día, sí, yo he tomado agua, pero Él le ha dado sazón a mi vida y ha puesto de su vino, ha puesto de su espíritu. Y Él me embriaga cada vez que yo busco su presencia. No sé cuándo pasó todo esto, pero lo que yo sí agradezco a Dios es que Él vino a mi vida, está en mi matrimonio y Él, lo que no valía, ahora lo tiene con gran valor. Amados hermanos, el maestresala prueba el agua hecha vino sin saber, dice la Biblia, verso 9, sin saber él de dónde era. Aunque sí lo sabían, dice la escritura. ¿Quiénes? Yo me imagino que cuando él se metió el primer sorbo en la boca, dijo, uy, los sirvientes, los empleados, uy, ahora sí, se armó. Nos va a recriminar. Nos va a cuestionar lo que hemos hecho. Verso número 9. Aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Ahora recuerde, todo esto pasó en silencio de los sirvientes. ¿Por qué recalco esto? Sí, por lo que va a suceder más adelante. Y el maestresala llamó directamente ¿a quién? Dice ahí, a él esposo. Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino. Y eso es evidente. Sí, siempre lo mejor se da al inicio. Y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior o el de menor calidad. Mas tú, le dice a este novio, has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Y qué es lo que había tomado, la verdad? Agua hecho vino. Amado hermano, ¿cuánto cabía en la tinaja? Promedio. Ahora sí seamos exagerados. Póngale que la tinaja era la super tinaja. 50 litros, la más grande. ¿Cuántas tinajas? 6 por 5. ¿Cuántos en total? 300 litros. 300 litros. ¿Para cuántos invitados? Ahora seamos definitivamente en menor proporción, para 1000. Pregunto, mi amado hermano, ¿cuánto debió haberle tocado a cada invitado? Y ojo, el judío o el oriental no bebe vino en una copita. Lo hace en un vaso grande. De hecho, muchos lo hacen en jarra.
que de seguro en una jarrita así, o póngale en un vaso así, 1 litro llenaría ¿cuántos vasos? 4. Tire el número, mi amado hermano. Si alcanzaron a repetir, fue otro milagro. Lo que único que hizo Jesús en esa boda fue, a la larga, si usted realmente saca una calculadora y echa número, fue darle una ronda de vino a todo el mundo. Pero el punto no es si Jesús dio o no dio el vino. El punto esencial, mi amado hermano, es que Jesús en ese matrimonio hizo un milagro. ¿Por qué darle énfasis a algo que pasa a segundo plano? El punto es que en un matrimonio el Señor hizo notar su presencia. El Señor no pasó desapercibido en una boda. Amado hermano, ¿por qué permites que Cristo, sí, que tú tanto lo profesas de pronto con tus labios o lo recuerdas en tu mente, le haces pasar desapercibido en tu propio matrimonio? Jesús quiere convertir lo que para tu boca sabe a agua en un buen vino. ¿O es que acaso no te has dado cuenta que un matrimonio sin Cristo es insípido como el agua? ¿No te has dado cuenta que una vida de hogar sin Cristo es una vida insípida, como tratar de comer un arroz sin sal? ¿Por qué no le permites a Jesús que sea Él poniendo de su buen vino, de su buena sazón? ¿O es que acaso el Señor no nos ha dicho a nosotros que debemos de ser luz y debemos de ser sal en esta tierra? Dar sazón. Pero ¿cómo dar algo que tú todavía no lo logras tener en tu hogar? ¿Cómo pretender decirle a otro hogar, si como suele muchas veces pasar en los matrimonios, si viene la vecina que está desbaratada y viene a traerte consejo a tu hogar que está también desbaratado? ¿No crees mejor pertinente arreglar tu propio hogar, sujetar a tus hijos, que tu marido te ame, tú sujetarte a tu marido, y una vez que Dios se haya glorificado en tu matrimonio, entonces tener la garantía, el aval de decir: Cristo hizo que mi agua fuese vino y ahora de ese vino quiero también traer a tu matrimonio? ¿Por qué no le permites a Cristo que haga un milagro en tu matrimonio, en tu familia? Amados hermanos, la Biblia dice en las partes final del versículo número 11, este principio, ¿lo tiene? De señales, recuerda, fue una señal tan solo. No se le da tanto realce, sí, en sí mismo al hecho del vino, pero sí a la señal que Jesús hizo. Hizo Jesús, ¿en dónde? En Caná. ¿En qué evento específicamente? En unas bodas. ¿Por qué no le permites al Señor que haga una señal? Una señal. Mucha gente está esperando eso en su matrimonio. Una señal de parte de Dios. Un milagro. Yo te desafío, mi querido amigo, o a un hermano en la fe. Recuerde que los matrimonios penosamente, y cuando digo cristianos, hablo de los cristianos, sí, que no están todavía tan afirmados, porque cuando un creyente está bien afirmado, si bien es cierto, hay situaciones adversas en el hogar, pero el hogar se mantiene firme porque Cristo es el principal fundamento de ese matrimonio. La Biblia dice que cordón de 3 dobleces no se rompe. Y eso es lo que debe de ser un matrimonio. Debes de estar tú, mi querido hermano, como cabeza. Debes de estar tú, mi querida hermana, como hija de Dios que edifica su casa. Pero en medio de ambos entrelazados debe de estar el Señor. Porque si están los tres, ese matrimonio no caerá y durará, como lo dice la Biblia, hasta que la muerte o Cristo los separe en su venida. Aleluya. Este principio, dice la Biblia, sí,
de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y obviamente, recuerde, Jesús no fue solo a la fiesta. ¿Con quién fue? Y sus discípulos creyeron en él. ¿Cómo quieres salir de esta festividad? ¿Incrédulo como viniste o quieres salir creyéndole? Eso ya depende de ti. Eso depende de ti. ¿Cómo has venido? ¿Has venido incrédulo? Perfecto, te entiendo. Yo también vine incrédulo a Jesús. Yo también vine con las mismas dudas y expectativas que tú has venido. Pero, amado hermano, te desafío, o querido amigo, te desafío, sí, a que pruebes de esta agua. Jesús dijo: el que tomare de esa agua, la que sale por el grifo, la que sale por la llave, va a volver a tener sed. Pero el que prueba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. ¿Quieres intentar probar esa agua? ¿Quieres, sí, experimentar en tu matrimonio esa primera señal? Porque hay muchas que Dios quiere hacer conocer en tu hogar, pero tiene que empezar desde ahí, desde un inicio. Y la primera señal que Dios quiere hacer en tu matrimonio es que Él sea el integrante principal en tu hogar. Jesús tiene que estar invitado. Descuélgalo de la pared y cuélgalo no en el pecho, en tu corazón. Amén. La Escritura menciona: y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron de Capernaum. Él, ¿quién más? Su madre, ¿quién más? Sus hermanos, ¿y quién más? Sus discípulos. Y estuvieron allí, dice ahí, no muchos días, es decir, poco tiempo. Ahí le dedicó toda la atención que su madre y sus hermanos y sus discípulos necesitaban. Jesús recordó este principio bíblico: todo tiene su tiempo. ¿Ya sufriste? ¿Ya sabes lo que son las lágrimas en tu matrimonio? ¿Ya experimentaste los problemas? ¿Ya le diste la satisfacción al diablo que entre en tu hogar y te desbarate? ¿Sí? Que se te robe tu paz, se te va a soportar más. El tiempo de su liberación, el tiempo de aprender realmente a saber y disfrutar qué es tener un hogar cristiano. ¿Cuántos quieren tener un hogar como Cristo? Si quiere que lo tengamos. Amén. Si es así, te invito a ponerte de pie y haz una oración de fe, sí, depositada en el Salvador del mundo. Aleluya. Oremos. Padre celestial, en esta gloriosa noche, tal como tu palabra lo dice, que al término de esa fiesta, de esas bodas, tus discípulos vieron tu gloria. Yo sé, mi Dios, que aquí hay muchos matrimonios destruidos, acabados. Bien pudiera decir, el enemigo ha venido a eso, a robar, a matar y a destruir. Pero mi Jesús, mi Salvador, ha venido a destruir, a deshacer las obras del diablo. Padre, en el nombre de Jesús, con tu autoridad, por el poder del Espíritu Santo, creyendo a tus promesas, tomo, oh Dios, la autoridad de Cristo y echo fuera de los matrimonios todas las desgracias, las desventuras, las lágrimas que éste ha provocado. Señor amado, cada matrimonio ha experimentado día a día pesares, sinsabores, y no han podido
experimentar de tu paz. Espíritu Santo, toca a esos corazones. Haz que ellos puedan ver la necesidad de ti. Yo no puedo ayudarlos. Soy un ser mortal como cualquiera de ellos. Pero sí puedo, oh Dios, predicarles de ti, anunciarles tus virtudes, anunciar y proclamar tu poder, tus milagros en los matrimonios que te han recibido. Eso sí puedo decirles. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo, lo que he recibido, les doy a conocer. En el nombre de Jesús, reciban al Cristo de la gloria, al que puede transformar sus matrimonios, al que puedes devolverles la paz. Lo que el hombre no te ha podido dar, lo que tu marido no te ha podido dar, lo que tu esposa no te ha podido brindar, mi Cristo sí puede llenártelo. Él tiene el poder de hacer estas señales, y la recibirán todos aquellos que le crean. No luches más contigo mismo. Tu lucha no es con tu marido. La lucha no son con tus hijos. Hijos, las luchas no son con sus padres. Permítele a mi Señor, a mi Dios, que sea Él el que luche por ti. No te resistas más, mi querido amigo, mi querido hermano. Si hoy estás aquí, es porque el Espíritu Santo te ha traído y ha preparado este alimento, porque sabe Él muy bien que tú lo necesitas. Agradécele a Dios por su palabra e invítale en esta noche a tu corazón y di conmigo: Señor Jesús, en esta noche tu palabra sencilla, pero al mismo tiempo llena de poder, ha entrado en mi corazón y me ha hecho ver la necesidad dentro de mi matrimonio, dentro de mi hogar. Te lo entrego, Señor. Te entrego mi vida. Te entrego a mi familia, porque quiero ser feliz contigo, Señor. Solo contigo. Alza tus manos y dile: gracias, Jesús, porque de ahora en adelante mi matrimonio, mi familia te pertenece solo a ti, Señor, porque tú eres digno de tomar lo que te pertenece, y yo soy tuyo por los méritos en esa cruz. Tú me compraste a precio de sangre, tu sangre, la que me limpió y me hizo una nueva criatura por tu poder, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos le dan gloria, honra, poder y alabanza a ese glorioso Dios? Aleluya. La gloria sea para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo de Dios. Amén.